Pedro Muñoz, que es secretario general del Círculo de Desarrollo Socioeconómico. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿son demasiado generosas las pensiones actuales? Sí, sí lo son, sí, sí lo son. Esto se puede ver desde varios puntos de vista. Uno de ellos pues, es el de la tasa, lo que se llama la tasa de sustitución y lo que es la tasa de beneficio, que en España respecto a otros países es notablemente más alta. Tenemos pensiones de salida ya en la relación con lo que es el salario medio, la pensión media es muy alta. Y también ocurre cuando se produce la sustitución del último salario, el paso a la transición a la primera pensión, pues es un salto muy pequeñito. También son generosas cuando se mira desde la perspectiva de la proporcionalidad entre lo ahorrado, o sea, lo cotizado y la pensión. Cuando se hace un estudio a fondo y se compara cuál es la remuneración que se obtiene en una pensión normal, estos son estudios que ha hecho el Banco de España, que hemos verificado nosotros, que ha hecho el Instituto de Actuarios Españoles, vemos que la remuneración media para un jubilado en la ordinaria a través del régimen general de la Seguridad Social viene a ser un 4% de media anual, por encima de la inflación. Esto comparado con cualquier otra rentabilidad que uno pueda sacar en bolsa, en bonos del Estado, en cualquier otra cosa, incluso inmobiliario, es mucho más alta. Porque además es constante, es todos los años y con la garantía del Estado, sin riesgo. No existe mejor sistema de inversión, no podéis encontrar eso en ningún lado, no hay ningún banco, caja de ahorros, gestor de patrimonios, es muy alto. Y por eso llamamos generosas a las pensiones. Sobre la reforma de Escrivá, ¿va a ser efectiva, no? ¿Qué opina usted? Sí va a ser efectiva, está bien encaminada, no está terminada, como sabemos, ¿no? No está terminada. Yo creo que sí está bien encaminada, que va en el camino correcto, pero es muy corta, se va a quedar muy corta. No está atacando el problema de raíz. Los problemas de raíz están basados en sacar a España del sistema que se llama de reparto con prestación definida. Esto es un sistema bien conocido que llevamos toda la vida con esto. Todos los países europeos empezaron igual y todos los países europeos lo están abandonando. Entonces, la reforma actual no toca esa base. Mantenemos un sistema que es insostenible en sí mismo. Está visto, nadie lo mantiene. Cuando se ha llevado al sector privado ha sido un desastre. Y ahora pues esta reforma está ahondando, endureciendo las condiciones, pero no toca el tema de raíz y por tanto no va a resolver el problema de raíz, va a pasar el problema a generaciones posteriores y no va a resolverlo del todo en el corto plazo. ¿El que se hayan ligado las pensiones al IPC ha sido una buena idea? Sí, tiene que serlo. O sea, era muy injusto dejar al pensionista expuesto a una situación inflacionaria que es como la que estamos viendo ahora, ¿verdad? Es injusto. No puede ser dejar muy expuesto a que a lo largo de 15, 20 años de pensionista se erosione tremendamente tu único sustento. Es imposibilidad ya de buscar otro, ¿no? O sea que sí, claro que sí. Claro que sí. Lo que pasa es que se ha hecho de forma muy radical y bueno, sin ningún tipo de compensación todavía de cómo se va a pagar eso. ¿Preguntas en la mesa, dudas? Sí, a mí me gustaría hacerle una pregunta a Pedro. Estamos hablando ahora de la inflación y tú dices que es absolutamente justo que había ligado. Pero si yo no recuerdo mal, es decir, esto puede suponer, con una inflación aproximadamente entre el 6 y el 7% este año, que el año que viene habrá que pagar 14.000 millones de euros más en pensiones. ¿Es así? Sí, claro, sí, esto es un cálculo relativamente sencillo, sí, eso no hay ninguna duda. Y tenemos ya un desequilibrio importante, ¿no? Que es el déficit de caja. ¿Y esto cómo funciona? Sabemos que funciona con un mecanismo muy curioso, este sistema de reparto, y hace que el sistema es muy dependiente de su contexto. ¿Y el contexto cuál es? Pues uno de ellos es cómo crece la productividad de un país, la productividad por hora trabajada. Eso es lo que se traduce en subida real de los salarios, que se lleva a cotizaciones, que se lleva al sistema. Esa productividad no está creciendo en España, está estancada desde hace varias décadas. Y tampoco se espera que esto vaya a dar un tirón muy fuerte. Por tanto, a partir de aquí tenemos los ingresos muy limitados. Si los gastos suben fuertemente, pues el sistema se desequilibra más. Eso es evidente y, por tanto, pues tenemos un desequilibrio incrementado. Pero a ver, si no me equivoco yo, sobre el papel, las pensiones salen de lo que paga la gente que trabaja. Y lo que paga hoy sirve para pagar la pensión de los que cobran la pensión hoy, no de los que pagan hoy cuando se jubilen. Correcto. Pero, curiosamente, de la bolsa de las pensiones, es decir, de lo que pagan los que trabajan, no solo salen las pensiones, sino que salen bastantes cositas más.
Por ejemplo, las no contributivas, ayudas, no sé si a las aves canoras, no sé exactamente a quién, pero muchas más cosas. Así es. Si se quitara todo eso, Sí. ¿el sistema puede ser que fuera más o menos aceptable? No, Tampoco. No, tampoco. No, nosotros hablamos del sistema público de pensiones contributivas. La palabra contributiva te asocia inmediatamente el ahorro. Estamos hablando de ahorro para la vejez. El ahorro para la vejez viene de tu contribución a la vejez y la pensión que viene. Eso es un sistema en sí mismo. Ese sistema no está descrito en ningún lado, pero es un sistema. Ingresos y gastos. En ese sistema no entra nada de lo que has comentado, no entran ni la no contributiva, ni entra el ingreso mínimo vital, ni cualquier subsidio, no. Estamos hablando estrictamente del sistema con sus ingresos y sus gastos relativos. Un sistema totalmente gobernado por el Estado y que además cubre una enorme cantidad del espacio del ahorro para la vejez, o sea, casi monopolizado. Hay que tener en cuenta que es obligatorio en España la contribución a la seguridad social. Tú no tienes que pensar cuánto tienes que ahorrar, ya te lo dice el Estado. El 25% de tu retribución va directamente al Estado sin que tú lo puedas tocar y no lo puedes rescatar. De eso es lo que estamos hablando, de ese sistema. Y ese sistema en sí mismo es el que está muy desequilibrado. Aparte, luego el Estado tendrá sus gastos sociales, por eso nosotros no estamos hablando. Estamos hablando del desequilibrio de un sistema que debería estar equilibrado. Pero cuando se habla del déficit de la seguridad social sí que se incluyen los gastos de las palomas que he dicho yo. Sí, que no son las palomas, se mezcla todo. Por eso es bueno tener claro cuál es el saldo de esta parte del sistema, de este sistema contributivo, y eso no está. Además, no solamente la seguridad social, son clases pasivas. En el sistema público español son seguridad social, contributivas y clases pasivas, porque además los dos están en proceso de fusión y tardará muchos años, ya está ocurriendo, ¿no? Todos los de clases pasivas acabarán en el régimen general de la seguridad social. Por tanto, viéndolo conjuntamente, ese es el sistema público contributivo. Una pregunta, Pedro. En Europa has dicho que hay diferencias, pero diferencias notables realmente con respecto al sistema español. Es decir, porque dices, recibes una pensión muy alta, pero los alemanes reciben más dinero en pensión en valor absoluto que los españoles. Sí, porque ¿Cómo es posible? Tenemos un origen común de las pensiones en casi toda Europa occidental, común, y ese es el que he mencionado, el sistema de reparto con prestación definida. Ese es el origen. En los años 90 este sistema empieza a entrar en crisis. Pensemos que este es el sistema que cuando se llevó al sector privado ha generado lo que se llama estafas piramidales, con resultados siempre catastróficos, ¿no? Fatal. En el sector público, en los 90 ya empezaba a dar síntomas de que esto no iba por buen camino, este sistema. Y los países europeos empezaron a huir del sistema, por varios caminos. Uno de ellos es una salida notable, o sea, reducir el ámbito de cobertura del Estado y pasárselo al privado de una forma notable. El caso de Alemania, que mencionas, pues es este. En Alemania, la mitad de la pensión que percibe un alemán ya jubilado no viene del Estado. La mitad sí, una mitad sí y otra mitad no. Entonces han creado sus planes de empleo o fomentado los planes privados y, por tanto, el problemita que se iba haciendo grande ya es la mitad nada más. Es solo medio problemita, ¿sí? Entonces, esa media que queda en el Estado, a su vez, se está moviendo hacia, sigue siendo de reparto, pero pasamos de prestación definida a contribución definida, con lo cual ya no sabes exactamente cuánto te va a ser la pensión. Va a depender de factores externos, de la productividad, de la esperanza de vida, o sea, de la situación demográfica y de otros factores. Con lo cual están atenuando, llevan 20 años haciéndolo, atenuando el problema que es inherente hasta el sistema que tenemos. Si el sistema que tenemos es magnífico para el ciudadano, magnífico, tú no tienes que pensar cuánto ahorras, no tienes que pensar dónde lo inviertes, ya lo hace el Estado. Vale, es paternalista, sí, pero es muy cómodo, ¿no? Tú pones allí, no tienes que hacer nada. Está garantizado, sabes cuánto va a ser y el vitalicio tiene cobertura de pensión, de viudedad, tiene cobertura de invalidez. Es fantástico para el individuo, pero no es demasiado generoso. Si te estoy entendiendo, esto quiere decir que estamos corriendo un riesgo tremendo enorme de que dentro de poco el Estado no pueda hacer frente al pago de las pensiones. Sí, ya no es un riesgo, ya es una realidad, ya no podemos hacerlo, ya está ocurriendo. Año 2021. Entonces, ese déficit de lo que he definido como ese perímetro, es sistema público de prestaciones contributivas. No estamos metiendo lo que decías, ni las no contributivas, no, estrictamente el entorno del ahorro para la vejez. Clases pasivas y seguridad social. ¿Cuánta salida de caja? 40.000 millones. 40.000 millones. Esto es un niño problema para el Estado, pero ya en el 21.
Y no está muy afectado esto por el COVID, no lo está, ¿eh? Esto no tiene nada que ver el COVID. Hay otro niño problema en el Estado, ya sabéis, la deuda, ¿no? La deuda hay que pasar todos los meses por caja para pagar los intereses. 40 pensiones, 32 en servicio de la deuda. 40 y 32 son 72. Y eso viene todo del bolsillo del Estado, se recauda de impuestos, ¿no es cierto? Todo se paga con impuestos. Entonces, ¿cuánto representa esto respecto a los impuestos recaudados el año pasado? ¿Cuánto es esto? 20%. La quinta parte es un pellizco muy grande, muy grande. Recordemos que el año pasado España tuvo un déficit del Estado de 80. 80. Eso quiere decir, pues 72 ya venían de estos dos niños problemas, que ya son adolescentes problemas y van a crecer. Los dos están creciendo. Pensiones, porque tiene una dinámica tremenda, y pensemos que estamos a la vuelta de la esquina de empezar con lo que ahora se llama baby boom, que parece que hemos descubierto el baby boom, pues lógicamente lleva décadas existiendo. El baby boom sabemos lo que es, ¿no? Yo tenía por una gráfica, si lo queréis poner, lo vemos un segundito, no sé si es posible. Sí, tenemos esas imágenes, compañeros, vamos a ir... Que es la gráfica oficial que viene del Ministerio del Ramo, o sea, del Grupo de Escrivá, que describe a qué velocidad va a cambiar, a qué velocidad está cambiando la entrada de nuevos pensionistas. Sí, ahí está, ya la ve. Están entrando nuevos pensionistas en el sistema de jubilación. Nuevos jubilados por año. Venimos de un entorno de los 300.000 en los últimos años y dentro del año 60, que es el final de la gráfica, volverá a esos 300.000 más o menos. Pero en medio, ese pico, si invirtiésemos el gráfico, parece una barriguita cervecera, ¿verdad? Es una cosa muy notable. Representa el baby boom. Los del baby boom que se van a jubilar, empiezan a jubilarse entre 3 años o 4 años. En el 25-26 empieza a correr esa gráfica. Y esto es una hipertensión al sistema inaguantable. Además de la generosidad que he comentado antes, además de otros problemas, este lo tenemos encima y es nuevo. Juan Antonio. Sí, no, entonces parece ser que vamos a ir hacia un fondo baby boom, a lo mejor, hacia una solución, tendrá que haber una solución temporal porque por lo que veo tiene su vuelta a lo normal con un plazo de años, ¿no? 30 años, sí. A mí me preocupaba, bueno, dos cosas. Una, el tema, bueno, hemos hablado de los 14.000 millones por el IPC, era un coste tremendo, por lo que y la subida de precios no hace más que mantenerse y quién sabe si crecer más. Y luego el tema del 4% más o menos que le saca, ¿no? De rentabilidad a todo lo que es el rendimiento, sí. Pensiones y demás. ¿No es un poco loco pensar en el 4% de rentabilidad cuando llevamos años con 0% de tipos de interés y rentabilidades de fondos que pueden... Claro, claro. Es un poco locura, es insostenible. Y más con lo que nos espera, ¿no? Un crecimiento lento, no nos esperan tampoco valores del 8, del 7% de crecimiento, nos esperan valores del 1, del 2. Si sacamos el 1,5%, sería una gloria, de media, ¿no? Eso sería muy bien. Seguir retribuyendo al 4, pues no hay que lo aguante. Entonces, ¿qué salidas? ¿Habrá que crear fondos temporales? ¿Habrá que crear un fondo especial? Sí, ojalá pudiéramos crear un fondo. O la rentabilidad, ¿no? Nos falta un fondo de reserva, eso claramente falta, no hay el fondo de reserva. Tuvimos uno hace 10 años, ¿acordáis? ¿No? Tuvimos uno. Era un fondo de reserva Mickey Mouse. Mickey Mouse, para el tamaño de la economía española, el sistema español de pensiones tenía que haber sido 8 veces más grande, claro, 8 veces. Claro. Porque en cuanto llegó los primeros problemas de desequilibrio, pues se lo llevó la corriente y se lo llevó la corriente. Se fue al sumidero, descanse en paz Mickey Mouse, ya no hay. Crear un fondo ahora es muy difícil, no puede ser. La solución es complicada, hay que tocar varias cosas. La reforma de Escrivá que me preguntabais van en buena dirección, pero es muy insuficiente, porque introducir nuevos cotizadores, por ejemplo, inmigrantes, que forman parte un poco del plan a largo, está muy bien, te trae más dinero, o destopar, por ejemplo, a esos nuevos ingresos que generan más crédito a futuro con ese 4%. Si no tocas el tema del 4%, estás retrasando el problema una generación. Exacto. Pero no lo resuelves. Y no me parece correcto pasar a la generación de mis hijos y de mis nietos este problema, no es serio. Claro, que puede estar pensando el gobierno en que nos endeudemos indefinidamente, porque es lo único que puede pasar si no se hace nada, ¿no? Sí, hasta que llegue un... Bueno, perdón. Este gobierno es evidente que no va a hacer nada. Y el Pacto de Toledo ya conocemos los partidos. Desde luego, hasta que no haya elecciones y pase un tiempo y haya un cambio de gobierno y pase un tiempo también, no podremos hacer nada. Va a seguir esto. Pero aconseje usted, para ese futuro gobierno o esos futuros agentes sociales que se sienten en una mesa de negociación, aconséjeles cómo hacemos ese cambio, ¿de golpe o gradualmente o poquito a poco? Porque claro,
con la generación del baby boom, si no tuviéramos eso, podríamos hacerlo de golpe. Claro, esto, ¿El baby boom que son 6, 7 años? No, más. son 30. 20 años de baby boom va a haber. claro. ¿Cómo 20 hacemos? años, Claro. sí, no es ninguna broma, no. Es que hay que hacer tocar las dos partes, no es tan fácil, pues es precisamente por lo que ha dicho. Hay que hacer las dos cosas, hay que trabajar a muy largo plazo para transformar el sistema en base como están haciendo los europeos. Eso nos va a llevar décadas. Y hay que hacerlo, pero empezando ya, con un consenso social tremendo, que no valga la reforma y la contrarreforma, que no cambiemos de opinión cada 3 años. Entonces, como están haciendo los europeos, y funciona a largo plazo. Esa es la base, la raíz. Y luego tenemos que vivir unas coyunturas que nos obligan a apretarnos el cinturón. Es que no hay otra, no hay otra. Cuando se anuncia un poco, se empieza a filtrar que 25 a 35 años eso puede tener un peso del 9% en el recorte, pues sí, pues será necesario, claro que sí. Claro que, y más. Más. Pedro Muñoz, muchísimas gracias por estar Un placer aquí y con muchas nosotros, gracias un por placer. invitarme. Gracias.